Bueno, este es otro video de apoyo didáctico sobre la estructura de un informe tipo artículo científico, específicamente un informe de química inorgánica. En este video trataremos sobre los resultados, análisis y conclusiones adecuados para un informe de esta rama química. Entonces, bien, como podemos evidenciar, estos resultados ya son un poco más directos. En él no se hace una introducción de la información que se va a encontrar en el apartado, pero esto se debe a su extensión. Este informe es un poco más largo, por lo que es una preparación y una caracterización de complejos, por lo cual va a tener demasiada información que se debe explicar de forma más clara, más concisa. Por ello se inicia inmediatamente con los resultados que se van a obtener y se dividen en incisos. Por lo cual en esta diapositiva podemos encontrar ya lo que es la gráfica de la síntesis del complejo obtenido y su estructura. Entonces la estructura del compuesto de coordinación del complejo a base de cobalto y de cloruro, y bueno, se especifica un poco más sobre el rendimiento ideal que se obtuvo, que fue de 1.81 gramos, y pues la reacción necesaria para poder obtener este complejo o este compuesto de coordinación. Como también se especifica la relación estequiométrica para obtener los valores de este rendimiento ideal, el cual se menciona con este título, ecuación número 1. Y aquí podemos evidenciar ese proceso estequiométrico que fue necesario para obtener este valor. Luego encontramos la caracterización del complejo mediante la espectrometría de FTIR y UV-Vis. Y pues en él encontramos la figura número 2, que es el espectro UV-Vis de algunos complejos de cobalto, como se pueden evidenciar en esta imagen, donde se presentan las bandas específicas de acuerdo al número de onda y de su coeficiente de absorbancia. Y pues aquí se hace una pequeña aclaración de qué se encuentra y dónde se destaca. Entonces en la figura número 2 se puede observar el espectro UV-Vis de algunos complejos de cobalto, destacando el del que está acompañado por el cloruro, y pues que en él se observa un rango de espectro visible comprendido entre 520 y 540 nanómetros. Esto pues para especificar un poco más sobre la estructura que se está. Luego encontramos la figura número 3, que es el espectro de FTIR de transmitancia del complejo, y en él pues se expone en una tabla los datos de los espectros IR de este complejo y pues la asignación de las bandas y a qué vibraciones o a qué corresponden estas zonas. Entonces, como podemos encontrar en la banda inicial, que es la de 488 centímetros de la menos 1, que es el número de onda, encontramos el movimiento de los enlaces de cobalto y cloro. Luego encontramos la asignación del enlace cobalto-nitrógeno y finalmente de nitrógeno-hidrógeno. Y se especifican las bandas encontradas para este tipo de asignaciones, que son muy claras para el espectro de este tipo de complejos. Y pues como podemos evidenciar, estos valores no fueron obtenidos al azar, sino simplemente se obtuvieron de la gráfica o de la figura que podemos encontrar en esta. Luego tenemos la síntesis de este otro compuesto de coordinación y también se le hace un análisis sobre su rendimiento ideal y la relación estequiométrica a partir de su reacción para obtenerlo. Como en el caso anterior, también se hace una caracterización de este complejo por espectrometría IR a través de la transmitancia del complejo. Se le hace una asignación de bandas a partir de sus espectros, y pues también se le hace una asignación a esos movimientos o vibraciones de los enlaces presentes en la estructura de este compuesto en específico. Como podemos evidenciar, todos los valores se encuentran expuestos en la figura número 5 con su correspondiente. En este también, pues como ya bien sabemos, son varios isómeros de enlace a partir del complejo de cobalto. Se hace el estudio de otra estructura del compuesto de coordinación, y aquí podemos evidenciar
Y pues como en los casos anteriores se expone nuevamente el rendimiento ideal a partir de su relación estequiométrica, a partir de su reacción. Bueno, la caracterización de este complejo a partir de espectrometría UV-Vis, donde los isómeros del enlace ligando ambientado del óxido de nitrógeno en un complejo de cobalto número 3. Y pues en él se expone que se observan los rangos de los dos isómeros del enlace de este óxido. Y pues es así que para el isómero del nitro se presenta un valor alrededor de 460 nanómetros y en el caso del isómero nitrito se encuentra cercano a los 480 nanómetros. Entonces ya aquí se está especificando un poco más sobre lo que se obtuvo de gran relevancia en este tipo de caracterizaciones. Y pues bueno, aquí ya encontramos los picos de importancia en las lecturas del espectro IR del complejo y sus datos expuestos en una tabla donde están sus bandas y sus asignaciones vibracionales con respecto a sus enlaces y pues estos valores obtenidos de esta figura. Finalmente se inicia con la explicación de estos datos porque pues como bien vemos son demasiados y se inicia de una vez con el proceso que se realizó a partir del dicloruro de cobalto y se da un pequeño abrebocas metodológico y se inicia con la explicación de todas estas bandas en soluciones ligando y que pues se expone un poco de que es inestable y se explica por qué es inestable, en este caso debido a la disociación de sus protones. Así que el grupo amino se combina con el ion metálico muy débilmente y bueno, aquí se da una explicación un poco más amplia sobre el por qué estos datos. Entonces se expone los desplazamientos y toda la formación de los complejos. También se expone que a partir de esto se pudieron sintetizar los complejos de coordinación y las adiciones de esto. Y se busca evitar ahondar demasiado en la metodología, sino que, pues, que sea más preciso. Entonces por eso se dice que se hizo un control de pH para evitar la isomerización al nitro y se llevó a un de hielo. Entonces aquí ya se empieza a hacer un análisis colorimétrico de los complejos de coordinación con la finalidad de poder identificar correctamente los donadores y las características en específicas de este tipo de complejos y las interacciones dadas en ellos. Y como podemos ver, ya se empieza a hacer la mención de las figuras expuestas en la parte de los resultados, porque esta es la forma más clara de representar correctamente los resultados y su correspondiente análisis. Entonces ya se mencionan las bandas más específicas o las más importantes de acuerdo a cada uno de los casos en las figuras. Y pues también se expone un poco sobre la purificación de estos complejos de coordinación y cómo se realizó, qué se obtuvo, cómo se obtuvo y a qué se llevó el producto para poder obtener finalmente el isómero deseado. Entonces, con esto pues se llegan ya a las conclusiones en donde se exponen qué se obtuvo, qué coloraciones o cómo dependían sus coloraciones, si los valores obtenidos correspondían a qué bandas y cuáles eran las más importantes y pues se afirma la presencia de esos compuestos a partir de las caracterizaciones realizadas. Y pues eso es todo, espero que haya sido de su agrado y nos vemos en el siguiente video.